Colombia lleva 12 días en paro y está tratando de llamar la atención a nivel internacional sobre lo que está pasando en nuestro país. Básicamente, hay mucha frustración porque muchísimas personas dicen por qué el presidente Duque no se libera de ese yugo con Álvaro Uribe, por qué no implementa el acuerdo de paz, etcétera, y como que mucha gente se sigue golpeando contra las paredes tratando de entender por qué una persona joven, por qué una persona, digamos, con un mínimo de sentido común no está enfocándose en el beneficio del país, que es obviamente apoyar a la nueva generación de jóvenes que están ahorita en las universidades, proporcionarles educación, respetar la libertad de prensa, garantizar la salud y obviamente pues tratar por todos los medios de que el país mejore a nivel económico. Em, Creo que es importante reconocer el hecho de que la gran mayoría de los miembros del Centro Democrático en realidad no tienen un objetivo, digamos, social ni político, sino que son ganaderos, son dueños de tierras que simplemente se metieron en política para favorecer sus propios intereses. Esto pues en cualquier país desarrollado sería una monstruosidad y lo que se suele hacer, ¿cierto? Que tampoco es bueno, pero pues al menos hay cierto nivel de regulación, es que las empresas hacen lobby, ¿cierto? En el Congreso y tratan de pasar leyes que los favorezcan, etcétera. Y también pues financian campañas políticas para pues con candidatos que están que saben que van a impulsar digamos que van a favorecer sus propias empresas a nivel económico. Entonces, lo que pasa en Colombia es eso, que mucha gente pues con un sentido, obviamente, un sentido común bastante bien formado, dice, pero ¿por qué el uribismo no está, digamos, alineado con el proceso de paz? ¿Por qué no está propendiendo, digamos, por el mejoramiento del país en general? Y esa es la respuesta. Yo creo que no podemos esperar nada del uribismo más allá de la defensa de sus propios intereses individuales, el desprecio absoluto por las libertades, por los derechos de la gran mayoría de los colombianos y el intento pues egoísta y sistemático de perpetuar un sistema prácticamente colonialista en un país pues que ya está en el siglo XXI y que está tratando por todos los medios pues de salir del tercer mundo porque estamos en un clarísimo nivel de subdesarrollo que no se puede negar. Em, entonces es eso, ¿no? Yo creo que la finalidad del paro no es que Duque por fin, ¿no? Como que se libere del yugo de Uribe o entre en razón, etcétera, porque eso no va a pasar. Lo que se está tratando de hacer, y yo creo que es algo que tenemos que apuntarle, es hacer una denuncia internacional que obligue a Duque a implementar primero el acuerdo al que se llegó con la guerrilla de las FARC, proteger el derecho a la protesta, proteger a los líderes sociales, ponerle freno al ESMAD, sino pues cerrarlo, acabarlo por completo, propender por un desarrollo económico que favorezca a las grandes mayorías y no a la inmensa minoría. Y bueno, todas esas exigencias pues que les podemos hacer a los líderes que hay en este momento en Colombia y que millones les están haciendo desde las calles y ese es un poco el fin, ¿cierto? Como que con el uribismo no se puede llegar a un acuerdo en absoluto porque ese no es su objetivo. Ellos son empresarios y han convertido a Colombia un poco en su propia digamos, su propio centro de explotación, porque ni siquiera lo tratan como una empresa propia. Si ellos trataran a Colombia como su propia empresa, incluso tratarían de que la gente estuviera mejor, pero lo que están haciendo es un saqueo generalizado de los recursos y una pues opresión generalizada también de quienes se opongan pues a su sistema colonialista pues casi feudal. Entonces es eso, ¿no? Estamos también denunciando el silencio de los medios de comunicación, no solo a nivel nacional, sino internacional,
que está muy conectado obviamente con esa como protección que nos da Estados Unidos por, pues a cambio de permitirles poner bases militares en nuestro territorio y ser aliados, ¿cierto?, de ellos en el momento en el que decidan, por ejemplo, atacar a Venezuela, etcétera. Entonces, el hecho de ser aliados, que eso no significa que tengamos poder, porque no tenemos ningún poder, es más un punto estratégico a nivel geográfico para ellos. Eso significa pues que los periodistas, ¿cierto? A nivel internacional como que nos dan más pasito y no hay un intento como más enfático por denunciar lo que está pasando en Colombia, que no es algo reciente, esto lleva pasando décadas, pues de un Estado que prácticamente está secuestrado por la mafia y por el paramilitarismo, eh, y nos ha hundido en el terror absoluto en el cual pues no podemos ni siquiera mencionar los nombres de las personas que están involucradas, aunque todos sepamos quiénes son, y esto pues dificulta muchísimo más obviamente la protección de la gente más vulnerable, de las negritudes, de los indígenas, de las mujeres, de toda la clase más popular, ¿cierto?, que está en las zonas más alejadas, por esa razón. Entonces, yo creo que este paro que está teniendo lugar en Colombia es muy positivo y es importante que lo sigamos manteniendo, que sigamos exigiendo con toda claridad eh, los puntos que se han explicado en múltiples ocasiones que he mencionado en este video y que no nos dejemos obviamente engatusar con espejitos de que voy a firmar este documento y me comprometo y luego sabemos perfectamente que no va a pasar. Entonces, hasta que no haya un cambio real, una cosa pues institucionalizada, no podemos dejar de salir a las calles, no podemos dejar de salir a cantar, a pegarle a la olla con el cucharón, no podemos parar de salir con nuestros hijos, con nuestros padres, como 3 generaciones o 4 generaciones que están clamando paz. Y es que esto no es poco, porque el hecho de que haya un estado de guerra significa que se perpetúa la impunidad a todo nivel, se perpetúa la opresión de las mujeres, se perpetúa la violencia, la ley del talión, que es el ojo por ojo, y que es la cosa más aberrante que puede haber en el mundo y más medieval. Seguimos en niveles bajísimos de escolaridad, seguimos en niveles altísimos de desempleo y la calidad de vida en general es desastrosa en Colombia. Entonces, de verdad que no es solamente una bandera hippie de queremos la paz y una palomita de la paz ni nada, sino que esto de verdad tiene repercusiones muy graves en todos los niveles en nuestro país. Entonces, pues sigamos con la conversación, sigamos conversando al respecto, sigamos marchando, sigamos saliendo a las calles, conectando con otros países, con México, con Chile, sigamos con estos cánticos feministas que son tan importantes, porque América Latina también tiene que eh, por fin exigir que se respete la vida, que se respeten los derechos de las mujeres. Entonces, bueno, seguimos aquí. Eh, Bienvenidos sean los comentarios, bienvenidos sean las preguntas. Vamos a seguir denunciando lo que está pasando en Colombia. No vamos a callar nunca más y vamos a hacer que Duque tenga que cumplir con la constitución política de Colombia y con un Estado democrático que es el que él está gobernando. No estamos en un régimen dictatorial, estamos en una democracia y él debe actuar en consecuencia. Bueno, que tengan un muy bonito día. Chao.